Cómo una simple rotación de tropas, cuidadosamente planificada para sostener el frente de Zaporilla, terminó convirtiéndose en una de las peores debacles logísticas y morales de toda la guerra contemporánea. La respuesta, aunque parezca sencilla, esconde capas de decisiones, errores y lecciones que resuenan no solo en el campo de batalla, sino también en la manera en la que los ejércitos modernos piensan, se adaptan y sobreviven. A finales de octubre de 2025, el frente de Zaporilla se había transformado en un inmenso laberinto de trincheras, alambradas y posiciones fortificadas. Ucrania y Rusia, atrapadas en un sangriento empate, apenas lograban ganar o perder metros de terreno cada semana. La situación recordaba a los interminables estancamientos de la Gran Guerra, donde la tecnología superó a la movilidad y cada avance costaba cientos de vidas. En este contexto, los comandantes ucranianos, exhaustos tras meses de pérdidas continuas, apostaron por una solución clásica y, hasta cierto punto, lógica: retirar las brigadas más extenuadas y reemplazarlas por reservas frescas procedentes de la retaguardia, buscando así restaurar la moral y estabilizar el frente. Sobre el papel, era un plan impecable. La rotación de tropas es una maniobra estándar, repetida miles de veces a lo largo de la historia militar, desde las legiones romanas que se relevaban en la frontera del Rin hasta las divisiones aliadas en Normandía durante la Segunda Guerra Mundial. Se trataba de extraer a las unidades exhaustas, desplegar refuerzos y aprovechar la red ferroviaria y las autopistas para mover hombres y vehículos a la velocidad máxima posible. Todo dependía de la precisión y la rapidez. Una maniobra estándar, sí, pero que requería una sincronización perfecta para evitar dejar brechas en la defensa. En la mente de los estrategas ucranianos, dos factores eran cruciales para el éxito de la operación: la rapidez y el mal tiempo otoñal. Apostaron a que la inteligencia rusa no detectaría a tiempo el traslado masivo de tropas, ni podría responder con la fuerza necesaria para frustrarlo. La experiencia previa en conflictos modernos, desde la Guerra del Golfo hasta las campañas en Afganistán, había demostrado que el mal tiempo podía ser tanto un enemigo como un aliado, dificultando la vigilancia aérea y los ataques de precisión. Sin embargo, durante aquellas 72 horas críticas, la seguridad de todo el frente, la vida de decenas de miles de soldados y el equilibrio estratégico de Ucrania colgaban de un hilo invisible. Lo que parecía un movimiento rutinario, pronto se transformó en una trampa mortal, hilada por errores invisibles y por la letal precisión de la inteligencia militar rusa. Para comprender cómo una operación de manual terminó sellando el destino de brigadas enteras, hay que sumergirse en los detalles ocultos, en las cadenas de decisión y en los pequeños fallos que precipitaron el desastre. Antes de que el primer tren saliera de la estación, ya había señales de que algo no marchaba bien. Los primeros indicios de la catástrofe surgieron incluso antes de que las tropas comenzaran a moverse. En la historia militar existen numerosos ejemplos en los que las señales de advertencia fueron ignoradas. En la Operación Barbarroja, los soviéticos no creyeron los informes de inteligencia sobre la inminente invasión alemana, y en la Guerra de Yom Kippur, los israelíes subestimaron las preparaciones egipcias y sirias. En Zaporilla, la historia parecía repetirse. ¿Por qué la rotación masiva de tropas se presentó como la única salida posible para Ucrania en el otoño de 2025? ¿Qué errores fatales, ignorados por sus propios mandos, precipitaron el desastre desde el inicio? Para entonces, la situación en el frente de Zaporilla era desesperada. Brigadas clave como la 115 y la 810 habían perdido hasta 7 de cada 10 soldados y casi la totalidad de su equipo tras meses de combate ininterrumpido. El agotamiento físico y mental era tal que la línea defensiva pendía de un hilo. Frente a este colapso inminente, los mandos ucranianos apostaron por una rotación masiva. El plan era retirar las unidades exhaustas y reemplazarlas con nuevas formaciones, incluidas 2 brigadas de marines recién entrenadas en la región de Nikolaev. Estas fuerzas llegaban frescas, listas para relevar a compañeros que literalmente estaban al borde del colapso físico y psicológico. Un ejemplo histórico similar
ocurrió durante la batalla de Verdún en la Primera Guerra Mundial, cuando el ejército francés rotó a la mayoría de sus divisiones para evitar un colapso completo frente a la presión alemana. Todo dependía de una logística frenética. La red ferroviaria, con puntos clave en Pavlogrado y Pokrovsk, y un puñado de carreteras fangosas que, bajo la lluvia otoñal, se convertían en verdaderos lodazales. El objetivo era ejecutar el relevo en apenas 72 horas, confiando en el mal tiempo para camuflar los movimientos bajo niebla y lodo. El alto mando ucraniano creía que la baja visibilidad y el terreno anegado dificultarían el reconocimiento aéreo y la reacción rusa, replicando tácticas de camuflaje utilizadas en conflictos como la defensa de Moscú en 1941, cuando las fuerzas soviéticas aprovecharon la nieve y la niebla para ocultar movimientos estratégicos. La previsión era que la velocidad y la niebla bastarían para cubrir el masivo desplazamiento de tropas. Pero esta seguridad era una ilusión peligrosa. Si algo salía mal, las columnas ucranianas quedarían atrapadas entre la retaguardia y el frente, vulnerables, sin refuerzos ni capacidad real de defensa. La suerte de miles de soldados y el destino de todo el sector dependían de que la rotación pasara inadvertida. Este tipo de apuesta recuerda a la fallida evacuación de Dunkerque en 1940, donde la velocidad y el ocultamiento fueron vitales para la supervivencia, pero cualquier retraso podía haber llevado a un desastre total. La confianza ciega en la invisibilidad logística se convirtió en el talón de Aquiles del plan. Así, una reacción rusa inesperada estaba a punto de cambiar el rumbo de la batalla y sellar la suerte de la ofensiva ucraniana. Nadie en el alto mando ucraniano previó el alcance real de la respuesta rusa. Lo que ocurrió en las siguientes horas desbordó todos los cálculos iniciales y redefinió el equilibrio de poder en el frente. Detrás de cada vagón, detrás de cada columna, la mirada invisible de la inteligencia rusa acechaba en silencio los movimientos ucranianos. Nada escapaba al ojo implacable del adversario. Antes incluso de que la operación comenzara, ya había sido descubierta, analizada y minuciosamente contrarrestada. La subestimación ucraniana de las capacidades rusas selló el destino de toda la maniobra, sin que los líderes lo supieran. En la historia militar, la subestimación del enemigo ha sido la causa de numerosas derrotas, desde la batalla de Cannae en el año 216 a.C. hasta la ofensiva de las Ardenas en 1944. El desastre comenzó de forma imperceptible. Satélites como Persona y Cóndor, orbitando muy por encima, captaron la formación de extensos convoyes en zonas apartadas del frente. Esas imágenes, unidas a los informes de agentes infiltrados en estaciones y aldeas clave, ofrecieron al alto mando ruso una visión exacta de la operación ucraniana, cada paso anticipado antes de ejecutarse. Paralelamente, un segundo nivel de vigilancia aún más estricto se desplegó. Drones de gran autonomía patrullaban día y noche los principales ejes ferroviarios y carreteras, transmitiendo en tiempo real las coordenadas de cada tren, cada parada, cada movimiento fuera de lo común. Esta vigilancia constante recuerda a la Operación Rolling Thunder durante la Guerra de Vietnam, donde la intercepción aérea y la inteligencia jugaban un papel esencial en anticipar movimientos enemigos. Equipos de guerra electrónica interceptaban comunicaciones, mensajes encriptados y señales de teléfonos, reconstruyendo la red logística y de mando con una precisión aterradora. La combinación de estos tres niveles, satélites, agentes y vigilancia electrónica, permitió a los rusos anticipar rutas, horarios, puntos de reunión y debilidades logísticas, todo antes de que el primer reservista ucraniano descendiera del vagón. Así, el plan de ataque ruso fue ajustado con precisión quirúrgica, listo para golpear justo donde el daño sería irreparable. El primer golpe cayó como un rayo invisible. De madrugada, misiles de largo alcance impactaron subestaciones eléctricas vitales en dos regiones clave. El resultado fue brutal. Enormes tramos del ferrocarril quedaron sin energía, dejando decenas de trenes repletos de soldados y equipo varados en la oscuridad.
Simultáneamente, puentes ferroviarios fueron alcanzados en sus cimientos, imposibilitando cualquier reparación rápida y cortando las arterias principales de la rotación. Este tipo de ataque recuerda a la Operación Chastise de la Segunda Guerra Mundial, en la que la destrucción de presas alemanas paralizó sectores industriales enteros y dejó aisladas a numerosas unidades. El enemigo, paralizado e incapaz de reorganizar sus rutas, se convirtió en presa fácil. Columnas enteras atrapadas en los vagones y en las carreteras fueron arrasadas por artillería de largo alcance y ataques desde el aire, incapaces de defenderse o escapar del área de aniquilación que la inteligencia rusa había diseñado. No solo se perdieron cientos de vehículos y suministros, la estructura logística entera se fragmentó en cuestión de horas. Las consecuencias fueron inmediatas y devastadoras. Con la logística colapsada, Ucrania no solo perdió material y hombres, sino también la posibilidad de restaurar el frente durante semanas. El golpe no fue puntual, sino sistémico. La moral se deterioró, las reservas quedaron inutilizadas y la iniciativa estratégica pasó completamente al adversario. Así, la esperada rotación se transformó en una trampa mortal, una lección sobre el precio de subestimar a un rival que domina la inteligencia moderna y actúa sin piedad. Pero el verdadero alcance de la catástrofe aún estaba por revelarse. Las consecuencias de esta derrota resonarían mucho más allá del campo de batalla inmediato. Cómo una cadena de errores y una creencia ciega en la tecnología extranjera puede arrastrar a un ejército moderno al desastre en apenas 72 horas? La respuesta se hizo dolorosamente clara en el colapso ucraniano en Zaporilla. Previsibilidad, rigidez táctica y una vulnerabilidad digital devastadora sellaron la derrota incluso antes del primer disparo. El primer error fue posicionar reservas en sitios que cualquier algoritmo enemigo identificaría como esenciales. La lógica era proteger los puntos clave, pero el resultado fue opuesto. Esos lugares se transformaron en trampas letales. Artillería rusa y bombas guiadas, informadas por inteligencia en tiempo real, arrasaron los centros logísticos y los nudos ferroviarios, eliminando formaciones completas antes de llegar al frente. El castigo fue incesante. Durante 3 días y 3 noches, los convoyes quedaron inmóviles o expuestos, incapaces de dispersarse o avanzar. Cada intento de movimiento era detectado y destruido por ataques combinados desde el aire y la tierra. Antes de que las nuevas brigadas ucranianas pudieran siquiera desplegarse, su poder de combate se había evaporado. La pérdida abrupta de reservas fue un golpe demoledor. Las unidades en primera línea, agotadas tras meses de desgaste, quedaron aisladas. Sin refuerzos posibles ni rotación, fueron rodeadas poco a poco, perdiendo cohesión y colapsando en cadena. Pero el golpe más paralizante fue invisible: la guerra electrónica rusa. Desde el minuto inicial, la interferencia masiva bloqueó comunicaciones en todos los rangos, desde la aviación táctica hasta los radios de pelotón. Sin enlaces fiables, ni siquiera las órdenes básicas podían transmitirse, disparando confusión y pánico en mandos y soldados. El mando ucraniano, enfrentando el caos, no supo adaptarse. Aferrado a un plan que ya era inviable, insistió en ejecutar la rotación aun cuando la situación se deterioraba minuto a minuto. La falta de iniciativa, unida al miedo a admitir el fracaso, terminó de sellar el destino de la operación. El colapso fue inmediato. La moral se desplomó, aumentaron los abandonos de posición, y la cadena de mando se desintegró casi por completo. No solo se perdió el control del sector, sino que la supervivencia misma del esfuerzo bélico ucraniano quedó en duda. Pero ¿cómo se llegó a este punto? Para comprender la magnitud del desastre, es necesario retroceder y analizar la secuencia de decisiones fatales que prepararon el terreno para la derrota. Más allá de mapas y tanques, ¿qué decide realmente la victoria en la guerra del siglo XXI? En los conflictos modernos, controlar la logística, el espacio informativo y las redes de mando es tan crucial como cualquier enfrentamiento directo. El combate ya no obedece únicamente al choque de blindados ni al coraje individual en la trinchera. Hoy,
quien domina el flujo de suministros, la información precisa y la comunicación entre sus fuerzas, obtiene una ventaja estratégica devastadora. Depender por completo de sistemas occidentales, sin crear alternativas propias, es una trampa mortal frente a un adversario tecnológicamente superior. Si el enemigo logra interferir tus comunicaciones, rastrear tus movimientos y cortar tu cadena de mando, el precio de esa dependencia se paga en sangre y en terreno perdido. La rigidez y la previsibilidad en la planificación son letales en el campo de batalla. Los ejércitos que repiten recetas, sin margen para adaptarse, se encaminan al desastre. Solo la flexibilidad operativa y el pensamiento lateral permiten reaccionar a sorpresas, cambiar rutas y sobrevivir al caos impredecible de la guerra. La superioridad tecnológica y de inteligencia vuelve irrelevante la cantidad de tropas. No importa cuántas brigadas reúnas si el adversario sabe exactamente dónde, cuándo y cómo atacar. La sorpresa táctica ahora nace del dominio informativo y de la capacidad de anticipar cada movimiento enemigo antes de que ocurra. Las grandes derrotas, si se analizan con honestidad y sin buscar excusas, pueden transformarse en motores de reformas profundas y aprendizaje institucional. El verdadero error no es fracasar una vez, sino no aprender y quedar atrapado en los mismos patrones que condujeron al desastre. Ignorar estas lecciones perpetúa errores y condena futuros esfuerzos. Lo más grave, cuesta vidas irrecuperables. El precio de la inercia y la soberbia se mide en prestigio nacional perdido y en la erosión de la confianza estratégica. Así llegamos a la conclusión, donde la moraleja trasciende el campo de batalla. ¿Qué ocurrió exactamente en Zaporilla en octubre de 2025? La respuesta revela hasta dónde pueden llegar las consecuencias de ignorar las lecciones de la guerra moderna. En la guerra moderna, el verdadero campo de batalla no es una trinchera ni una colina. Comienza en la sombra, mucho antes del primer disparo. Antes de que cualquier soldado cruce la línea de fuego, ya se libra una batalla silenciosa de inteligencia, tecnología y adaptación. Lo ocurrido en Zaporilla no fue simplemente una derrota táctica. Fue la consecuencia inevitable de una revolución en la forma de hacer la guerra. La superioridad en inteligencia y tecnología permitió a un bando anticipar cada movimiento enemigo, descifrar sus planes con días de anticipación y responder de manera quirúrgica. Cada comunicación interceptada, cada fallo logístico, cada error mínimo fue detectado y explotado con precisión casi matemática. Al otro lado, la fe ciega en estrategias tradicionales y la peligrosa subestimación del adversario sellaron el destino de la operación. Cuando la información se vuelve arma y la adaptabilidad es la única defensa real, aferrarse al pasado solo conduce al desastre. Ignorar la revolución tecnológica y el poder de la inteligencia es condenar a cualquier ejército y a cualquier nación a perder antes de empezar. No aprender, no actualizarse, no analizar los errores con mirada crítica, pone en riesgo mucho más que la reputación. Se arriesgan miles de vidas y la supervivencia misma del país. Hoy, la clave no está solo en la cantidad de armas o soldados, sino en quién domina el flujo de información, quién anticipa y quién se adapta más rápido en el caos. La lección de Zaporilla es clara. El futuro de los conflictos se decide en la mente y en los circuitos, antes de llegar al campo de batalla. La pregunta inevitable es, ¿estamos preparados para la próxima transformación o seguiremos aprendiendo las lecciones más costosas cuando ya sea demasiado tarde? Para llevar esta reflexión a la práctica, cualquier ejército moderno debe analizar sus sistemas de mando y control, identificar puntos de dependencia tecnológica críticos y desarrollar alternativas robustas. Por ejemplo, tras la Guerra de los 6 días, Israel reformó completamente su sistema logístico, descentralizando los depósitos de municiones y creando redes redundantes de comunicaciones. Del mismo modo, durante la campaña del Desierto Occidental en la Segunda Guerra Mundial, el octavo ejército británico aprendió a dispersar sus reservas y a cambiar rutas logísticas en respuesta a los ataques de Rommel, evitando así la aniquilación total.
En el caso de Ucrania, una serie de pasos prácticos podría haber mitigado el desastre. Colocar reservas en posiciones menos obvias, emplear rutas alternas, utilizar la desinformación para confundir la inteligencia enemiga y, sobre todo, mantener canales de comunicación redundantes y resistentes a la guerra electrónica. Si cada una de estas acciones se hubiera implementado, el resultado podría haber sido muy distinto. Los escenarios alternativos abundan. ¿Qué habría ocurrido si los mandos ucranianos hubieran simulado movimientos falsos, enviando convoyes vacíos para atraer los ataques rusos lejos de los verdaderos refuerzos? ¿O si se hubieran utilizado pequeñas unidades móviles en lugar de grandes formaciones, complicando la labor de vigilancia y ataque enemigo? En operaciones como la retirada de Incheon durante la Guerra de Corea, los estadounidenses aprovecharon el engaño y la movilidad para salvar a miles de soldados cercados. Estas tácticas, adaptadas a la era digital, podrían marcar la diferencia entre la supervivencia y la derrota. En definitiva, la historia de Zaporizhia es una advertencia, pero también una guía. Las Fuerzas Armadas que aprenden, se adaptan y evolucionan, tienen posibilidades de sobrevivir y prosperar en el campo de batalla moderno. Aquellas que se aferran a los viejos manuales, confiando ciegamente en el camuflaje natural o en aliados tecnológicos distantes, corren el riesgo de repetir los errores más costosos de la historia. La moraleja es clara. La guerra, en el siglo XXI, se gana antes de que empiece la batalla. Se gana en la mente de quienes planifican, en la flexibilidad de quienes ejecutan y en la capacidad de adaptación de toda una institución. Solo así se podrá evitar que una simple rotación de tropas, aparentemente rutinaria, se transforme en una de las peores debacles de la historia militar moderna.